Muy bien, mis queridos teleamigos, vamos a hablar del Espíritu Santo, que es el tema por estos días, un tema muy importante, es decir, del Espíritu Santo podríamos hablar tantas cosas, tantas veces, porque la acción del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia es impresionante. Toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia, ¿no? Jesús se va para dejarnos su presencia, su amor, el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que Él venga, el Espíritu de la verdad. Era necesario que Jesús muriera, pagara la cuenta de cobro que nosotros tenemos frente a Dios, ¿no? Saldara los pecados que nosotros cometimos durante toda la historia, pagar esa cuenta con la sangre del Hijo de Dios. Es el misterio de la encarnación. Jesús se hace hombre para tener carne, sangre, músculos, nervios y sufrir por nosotros, sufrir con nosotros y sufrir para pagar por nosotros. Cristo me amó y murió por mí. Y más nos deja su presencia, el alma de la iglesia, el Espíritu Santo, el que guía a la iglesia. Uno pregunta cómo Dios sabe lo que va a pasar dentro de 700 años, 1000 años, 2000 años. ¿Cómo va a saber Dios que en esta época al bien lo llamarían mal y al mal lo llamarán bien? Como la profecía esa de Isaías 5, que apareció en la Biblia abierta en Mocoa, debajo de la tierra, profecía exacta, ¿no?, de la perversión del mundo de hoy, la apostasía del mundo de hoy, ¿no? ¿Acaso habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre? Jesús lo sabía, porque estaba lleno del Espíritu Santo, y Dios es un Dios eterno, es un Dios impasible, es un Dios incoercible, es un Dios infinito, es un Dios santo. Yo siempre le digo a la gente cuando manipula a Dios, que es tan fácil que la gente trate de manipular a Dios para obtener provecho, como somos los seres humanos, y Dios es incoercible, Dios no se deja coercionar, porque Dios nos conoce en el fondo del corazón, a todos, nos conoce en lo profundo. Uno lee Sabiduría 1 y Sabiduría 7 y ve esos atributos del Espíritu Santo ahí metidos en toda la Biblia. Y la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Una pregunta, la gente le dice, pues lo que aprendieron en el catecismo de niños, la tercera persona de la Trinidad. No. Eso no es Dios, y es Dios que se mueve dentro de nosotros. La primera figura que encontramos en la Biblia es el capítulo 1 del libro del Génesis, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, una cosa poética, aletear, dar vida, moverse dentro del agua, y nos dicen los evolucionistas que la vida nace en el agua, ¿no es cierto? Aletea sobre las aguas, da vida. Lo único que puede dar vida biológica y vida espiritual, de la que Jesús habla, ha venido para que tengan vida y vida abundante, es el Espíritu Santo, el Ruach, Ruach Kadosh. Ruach es viento. Por eso la teología del Espíritu Santo es la teología del viento, que es la teología neumática. Uno dice el neuma, o sea, el viento, pues uno habla de los neumáticos del carro que están llenos de viento. La teología del viento, la teología del Espíritu. El viento susurrante que encuentra el profeta Elías allá en la cueva cuando Dios no lo reconoce en la tempestad, ni en los truenos, ni en el terremoto, sino que lo reconoce que cabalga sobre el viento susurrante. Es esa teología. En el Antiguo Testamento también nos muestra la figura del agua, agua de vida, que el Señor le dice a la samaritana, ¿no? De su seno correrán ríos de agua viva. Los cristianos son los únicos que han experimentado, vivido interiormente esa experiencia mística del Dios que crece dentro de nosotros, nos produce paz, como un torrente de vida, torrente de paz, torrente de amor. A veces es fuerza, es poder, ¿no? Santa Teresa de Jesús se desmaterializaba por la presencia espiritual y poderosa de Dios y levitaba, se levantaba hasta tocar el techo, cuando le decía al Señor que no le hiciera eso. Es poder, además. San Lucas dice, recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Los cristianos son los únicos que sanan los enfermos, que echan los demonios, que resucitan los muertos, que hacen dar la vista a los ciegos, que hacen crecer los pies. En nuestros grupos de oración mucha gente se ha sanado de las hernias de disco,
de crecimiento de los 10. En estos días vino una monjita que vino de Europa y me dijo, ay, don Rafael, usted oró hace unos meses y yo tenía el Escherichia coli, una cosa ahí, una bacteria espantosa que le da a la gente, que le tienen que poner dosis de antibióticos masivas y a veces no le sirve. Y después de que se la dio aquí fue donde el médico, un examen, no tenía nada, segundo examen el médico dijo, no, no puede ser, tampoco, pero imposible. Tercer examen no tenía, porque es que el poder de Dios actúa en nosotros, nosotros que somos basura, gusanos, pecado, y Dios pasa a través de nosotros como pasa el agua a través de una teja. La teja es sucia, tiene barro, tiene mugre, y pasa a través de nosotros como cuando da poder, cuando el sacerdote perdona los pecados, Juan 20, ¿no? A quienes perdonaren los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengan le quedarán retenidos, ¿no? El poder de perdonar, el poder de traer a Jesús sobre un pedazo de pan, que es tan grande eso y tan real, que hay hostias que se convierten en filamentos del miocardio, los milagros eucarísticos así ahora, por todas partes, con sangre real, un filamento de miocardio examinado en el laboratorio, una hostia que se vuelve un filamento. Solo en la Iglesia Católica se ven esas cosas, porque Dios existe, y Dios es poderoso, y Dios es grande, ¿no? Gente que al comulgar siente esa paz interior que se ensancha dentro de él, ¿no? Mi paso dejo, mi paso doy. El Señor no da la paz del silencio de los fusiles que ni siquiera los entregan, pero bueno, el Señor no da la paz del silencio de los fusiles, que es la Pax Romana, ¿no? La paz de, creo que fue Tiberio, no, después de Tiberio, de Octavio, alguno de ellos. La Pax Romana, que duró Roma 3 años sin guerra, es la única, no me acuerdo las fechas. Entonces, el Espíritu Santo es poder, es fuerza, ¿no? Es paz, es amor. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Porque es que el Hijo, el Verbo, la impronta del Padre, el pensamiento de Dios, que es Padre, ¿no? Es el Hijo, es Jesucristo. Como Dios es amor, Dios tiene un amor perfecto. Miren, hay 3 clases de amor. El amor romano, que es el amor do ut des, doy para que des. Es el amor comercial, es el amor pecaminoso, es el amor que negociamos nosotros. Yo no voy al entierro de fulano porque no fue al de mi papá, yo no le presto plata a fulano porque no me quiso prestarla otra vez. Es el amor resentido, comercial, doy para que des. No es el amor que se da sin esperar reciprocidad. No es el amor que no busca su propio interés, que es como el verdadero amor de Dios y el amor real que quiere Dios en los cristianos. No es el amor que le hace el bien al enemigo, al que lo persigue, al que lo calumnia, al que le hace daño. Ese amor lo ve uno en la vida de los santos, tan hermoso, haciéndole el bien a todos, ¿sí? Sin mirar. El amor que lo da todo, que da la vida por los demás. Ese es el amor ágape, el amor de Dios. Y el amor eros, que es el amor de los sentidos, ¿no? El de la gula, el de la lascivia, el de la lujuria, el de las partes eróticas. Ese es el amor griego. El amor romano, el amor griego y el amor ágape, que es el amor de Dios. Y Dios es un amor perfecto, por eso Dios es el único que no se puede negar a sí mismo. Porque uno se niega a sí mismo para vencer sus defectos de carácter. Uno tiene que luchar contra su pereza, contra la codicia, ese deseo insaciable de tener más, insaciable de tener y tener y tener, y después en el sepulcro ya lo entregó todo y no se llevó nada. Idiota, pero bueno, ¿sí? Duró toda la vida perdiendo el tiempo, vidas inútiles, ¿no? La codicia que destruyó la civilización del siglo XX y XXI, detrás del capitalismo, neoliberalismo, y detrás de la codicia inventada en la Reforma Protestante. Es una religión muy codiciosa, ¿no? De tener éxito por encima de los demás. Peligroso eso. Entonces, el amor como el de la Madre Teresa,
San Francisco de Asís, San Vicente de Paúl, esos ejemplos heroicos que hicieron el bien y le siguen haciendo el bien, San Juan Bosco a miles de niños de la calle, San Vicente de Paúl, la institución más grande de la Iglesia, ¿no? De millones de favorecidos en el mundo entero en este momento, son millones de millones que reciben comida, que reciben ayuda, que reciben educación, tanto en San Vicente de Paúl, la Madre Teresa. Ese es el amor de Dios que fluye a través de estas personas. Entonces, como Dios es amor, Dios tiene que donarse, Dios no se puede negar a sí mismo, no se puede centrar sobre sí mismo como nosotros, mirando el ombligo, mirando mi propio interés, primero yo, después mi familia, después mis cosas, y los demás para allá de quintos o séptimos. No sabemos. El amor que se da, que se entrega, que se dona, que piensa en los demás, que se mete en los zapatos del otro. Pero Dios no se mira a sí mismo, sino no se autocontempla, sino que tiene que verter, donar, entregar todo el amor que tiene, todos los atributos del Padre, la gloria, la majestad, la sabiduría, la omnipotencia, la ciencia, todo lo que el Padre tiene, esos 10 atributos que encuentra uno en ese místico Evangelio de San Juan, que dice Ana Catalina de Emmerich, que al final de sus días él recibió el Evangelio en éxtasis, o sea, lo escribió en Éfeso. Él había salido de esas cuevas cuando escribió el libro del Apocalipsis primero, que también tuvo una revelación sobre el libro del Apocalipsis, picando piedras, ¿no? El Apocalipsis de San Juan, cuando los romanos lo llevaron preso. Y después regresó a Éfeso y allá fue donde murió, según nos dice Ana Catalina de Emmerich, y tuvo esa revelación del Evangelio de San Juan, donde están esos atributos grandes del Padre Celestial, de donde procede toda bendición en el cielo y en la tierra, donde dice la Biblia de una forma maravillosa, el Padre de las luces, o sea, Padre de los ángeles, de donde procede toda bendición del cielo y en la tierra. Entonces el Padre tiene que amar, tiene que volcar, tiene que verter, tiene que donar, tiene que entregar todo ese amor a alguien. Y no hay nadie que pueda recibir tantas cosas infinitas, porque es un amor infinito. Toda la omnipotencia, toda la ciencia, toda la majestad, todo el poder, toda la sabiduría de Dios infinito tiene que verterla, donarla, porque Dios no se reserva nada para sí. Y entonces en la eternidad engendra un hijo, igual a él en todo, donde le cabe todo ese amor, todos esos atributos, todo ese poder, toda esa santidad, toda esa majestad, ¿no? Es increíble eso. Por eso Jesús es eternamente engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadera de Dios verdadera. Ahora sí entendemos eso. Y ese verbo, esa impronta, el ser del Padre, que lo recibe todo el Padre, recibe la naturaleza, la esencia, el amor, la santidad de Dios, y siente lo mismo, vive lo mismo que el Padre, entonces tiene que volcar ese amor sobre alguien porque es la misma naturaleza. Entonces el Hijo no va a engendrar otro Hijo porque Dios es único y es irrepetible. El Hijo sí tiene a quien entregarle el amor, devolverse hacia el Padre, y se devuelve hacia el Padre. Y le devuelve la santidad, el amor, la potencia, la presencia, la sabiduría, el poder, todo se lo va devolviendo, la gloria, la majestad, se la devuelve al Padre, toda. Y entonces en ese ir y venir del Padre al Hijo, y en ese regresar del Hijo al Padre, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, procede el Espíritu Santo, que es el amor entre ambos, es la procesión del amor, por eso el Espíritu Santo es procedente. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Espíritu Santo. Santo
viene de la palabra griega sangeo, que quiere decir sin tierra. O sea, no tiene manchas, ¿no? No tiene egoísmo, no tiene pecado. Dios, lo único que Dios no puede tener es el pecado. Es imposible. Ni el mal, es imposible que Dios tenga mal o tenga pecado, o tenga intenciones torpes, torcidas, todo eso. Entonces, el Espíritu Santo es la procesión del amor del Padre que se da al Hijo y del Hijo que se regresa al Padre con todos los atributos. En ese ir y venir del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, en ese encontrarse ambos, en ese torrente infinito de amor con todos los atributos de poder, de santidad, de majestad, de gloria, estalla, procede ese torrente de fuego. Por eso Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra y qué más quiero sino que arda. Está hablando del fuego del Espíritu Santo, que es otra de las figuras que trae la Biblia de los símbolos del poder del Espíritu Santo. El viento, el ruaj kadash, el viento, el del profeta Elías allá, el viento que sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va, que le dice en Juan 2 Jesús a Nicodemo, el magistrado judío. Él no le entendía que el viento sopla donde quiere y no sabe de dónde viene ni para dónde va. El espíritu que aleteaba sobre las aguas, que daba vida en la creación. El espíritu de Apocalipsis en el último capítulo, que dice el espíritu y la iglesia dicen ven, y el que quiera venga y tome agua de vida, el que quiera venga y tome agua de vida. Entonces ese viento poderoso, ese ruaj, ese agua poderosa, esa fuente que sale del templo que nos habla Ezequiel y que da vida porque va dando peces y va dando árboles y va dando vida en Ezequiel en el capítulo 45, creo 46, es impresionante. Esos huesos secos del capítulo 37 de Ezequiel que concita al espíritu de los cuatro vientos, Ezequiel lo invita, lo invoca, el espíritu del oriente, occidente, norte y sur, el Espíritu Santo que todo lo invade, concita y los huesos secos se van levantando y les va saliendo carne y músculos y miembros y todo, y se va creando un maravilloso hombre, el Espíritu de Dios que da vida y levanta y hace caminar los huesos secos. Entonces esas figuras bíblicas tan hermosas que traen desde el Antiguo Testamento esa presencia del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento no encontramos la imagen de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero están implícitas allá en muchos momentos. Eso, el Espíritu procedente, el Espíritu que yo les enviaré de junto al Padre, dijo Jesús, que no hablará por su propia cuenta, que tomará de lo mío. Y Jesús dice que todo lo mío lo he aprendido del Padre, el Padre que es fuente, es origen. Entonces todo lo aprendí de mi Padre, pero el Espíritu tomará de lo mío y lo enseñará, os revelará lo que va a venir. O sea, el don de la profecía, y os revelará todo, y os irá revelando la verdad completa. Por eso la Iglesia, a través del Espíritu Santo, nos va revelando verdades que no entendíamos en el siglo II, III, no entendíamos lo del misterio de la Trinidad, y la Iglesia lo definió. Después no entendíamos la maternidad de María como Madre de Dios, y la Iglesia lo definió. Siglos después no entendíamos lo de la Inmaculada Concepción y la Virgen, la Iglesia lo definió y la Virgen lo confirmó en Lourdes. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y el Espíritu Santo nos va aclarando y nos va aclarando la verdad completa durante 2000 años. Solamente vienen ahora algunos teólogos humanos sin el Espíritu y nos dan unas teorías absurdas, unos exabruptos espantosos, unos desaguisados mortales, que han confundido a la Iglesia por todas partes. Lo que era verdad durante 2000 años lo han pisoteado. Y hay de ellos, dice el señor a Monseñor Michelini, van a sufrir mucho y van a sufrir las penas del infierno, dice Monseñor Michelini, van a sufrir terriblemente por haber desviado, distorsionado la verdad y al pueblo. Enseñan tonterías como que los evangelios fueron hechos por las comunidades primitivas, no fueron hechos por Mateo, ni Lucas, ni Juan, no.
Ana Catalina dice que Juan recibió en éxtasis el Evangelio, lo estudió todo. No fue la comunidad que se lo inventó, ni no, esos son cuentos de la teología moderna que tanto ha destruido la verdad y la iglesia. Entonces el Espíritu Santo no es solamente poder, es el poder de Dios, es el amor entre el Padre y el Hijo, es el que nos revela la verdad completa, es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Jesús, es el Espíritu del Padre, es el amor entre ambos, es el que nos enseña a amar, es el Paráclito, el Paracleto, Paracleto, abogado. La palabra Paráclito o Paracleto quiere decir el que está junto a, el que intercede por, el que aboga, ¿no? Ahí os dejaré otro abogado, porque Jesús dijo que abogado tenemos junto al Padre, es Jesucristo, que intercede por nosotros. Pero ahí les dejo otro abogado, y que nos hace decir Abba, que nos hace decir a Dios Padre, porque recibimos un espíritu de adopción, nos adoptan como hijos del mismo Padre por la muerte de Jesús. Jesús nos rescata, eso quiere decir redención, rescate. Entonces cuando Jesús nos rescate, el Espíritu nos adopta, ¿no? Y recibimos un espíritu de adopción como hijos adoptivos de Dios, porque el único hijo idéntico al Padre, de la misma naturaleza, totalmente, el único hijo integral, total, perfecto del Padre es Jesús, Yoshua, el verbo, la impronta de Dios, y el Espíritu Santo igual. Por eso son 3 y 1. No pueden ser más de 3 ni menos de 3 y uno solo. Porque todo el origen, la fuente, todo ese misterio que procede del Padre, el Padre que engendra al Hijo y el Padre y el Hijo, que de donde procede el Espíritu Santo, la procesión de Dios. Como decía poéticamente San Luis María Guillón de Montfort, el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción del Padre y del Hijo. Mire qué poético. No estoy hablando de teología, pero es una expresión verdadera y poética. Decía, y que pareciera, dice San Luis de Montfort, que el Espíritu Santo no fecundara, el Padre fecunda al Hijo, ¿no? Y el Padre y el Hijo fecundan el Espíritu Santo. Estoy hablando en lenguaje poético, y que el Espíritu Santo como que fuera estéril, dice San Luis de Montfort, y de pronto dice, pero no lo es, porque el Espíritu Santo fecunda en María, su esposa, la llena de gracia, llena del Espíritu Santo, al Hijo de Dios, y lo hace hombre. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. O sea, Dios le confiere el poder se lo confiere. Me hace acordar de una frase hermosa de Monseñor Michelini, esas revelaciones de Jesús a un sacerdote que son tan hermosas, que dice que lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Perfecto, teológicamente perfecto. Lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Uno ve personas como el discípulo, que a los 17 años iba a suicidar y se le aparece esa bella señora y apenas se le arrima a la señora, claro, la llena de gracia, pero él no sabía, era una campesina muy hermosa. Se le pasan los deseos de la droga, se sana, y en 8 o 15 días lo va habilitando en aritmética, en sumar, restar, y lo mete a un curso de catequesis para jóvenes, lo ilustra en la fe, le enseña todas las oraciones de la fe, y en 15 días lo hace discípulo. Después descubre, se le pierde esta señora y descubre en un templo una imagen y dice, era la Virgen María, la esposa del Espíritu Santo, como le dice Francisco de Asís. Y a una teóloga boliviana que aparece en el WTN, muy simpática, tiene un doctorado en teología, a San José lo llamaba el vicario del Espíritu Santo. Qué expresión tan hermosa. Entonces, este discípulo, uno oye las conferencias durante un día y se pasma, un campesino ignorante que vivía en la calle,
que comía la basura, que la Virgen lo sana, que vive en una casa sin techo por allá, y que el Señor se levanta a las 4 de la mañana y empieza a escribir sus mensajes y sus profecías en una forma impresionante. Por eso va a estar con nosotros en junio 24 en Medellín, en Bogotá en junio 25 en el Agustiniano, tenemos en Belén y en Teleamiga Las Escarapelas, en Pereira en junio 26. El discípulo, el Señor mismo lo llama el discípulo, y el Señor escoge los pequeños, como los pequeños de Fátima, los 3, que la Virgen es la esposa del Espíritu Santo y les va mostrando el infierno. Terrible, ¿no? Es el infierno que ahora lo niegan, terrible, ¿no? Que hace poco el padre superior general de los jesuitas dijo que eso era un símbolo. No, no es un símbolo, es una realidad. Allá estuvo Santa Teresa, allá estuvo Santa Faustina Kowalska, allá estuvo Ana Catalina Emery, allá ha estado un amigo mío que estuvo el Viernes Santo, el infierno. Entonces estos pequeños escogidos por Dios, ignorantes, para transmitir unas verdades de fe como el infierno, como la oración de reparación, como la conversión, como la expiación, como el rezo del Santo Rosario, todo eso que en Fátima transmite, los secretos, escoge 3 pequeños, y en México escoge un drogadicto, boxeador, ignorante, que vive en la calle, que come basura, y se le aparece esposa del Espíritu Santo, esta señora, y la unción que ella transmite es tan poderosa, que termina sanándolo completamente de la adicción de la droga y dándole la unción y la sabiduría para transmitir eso que nos va a transmitir en Medellín en junio 24, en Bogotá en el Agustiniano en junio 25 y en Pereira en junio 26. Cuando uno ve personas que vienen a Belén, como veía yo una monjita que vino hace poco, que vino de Europa y me contaba, ay, don Rafael, usted hizo una oración. Y dije, yo hice una oración, sí, hace 3 meses o 4, y yo me sané de la bacteria esa terrible, la Escherichia coli, esa cosa que les ponen superdosis de antibióticos, y el médico me hizo un examen y no creyó, me hizo 2 exámenes y no creyó, y al tercero ya empezó a creer, y dijo, pero ¿cómo se sanó? ¿Cómo? La oración, la oración. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún, como con la fuerza del Espíritu Santo. El Señor usando burros, pecadores, ignorantes o letrados, a los que quiera, y pasando a través de un pecador como pasa el agua a través de una teja, ¿no es cierto? Una teja sucia, turbia y llena de mugre, y pasa el Señor a través de eso. El Espíritu Santo pasa, como San Pablo, que era un asesino, entonces va pasando el Señor, y el Espíritu Santo es increíble. Jesús engendrado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es fuego devorador, como dice Éxodo 3:2, es en la zarza cuando aparece, y no se extingue la zarza, porque Dios no se extingue nunca. Todas esas imágenes del Espíritu Santo que trabaja en tantas áreas. Yo tengo escrito pues un seminario del Espíritu Santo que dura 3 días, y gracias a Dios en la fiesta del Espíritu Santo Él me dio la oportunidad, porque el Espíritu da vida. El Espíritu da vida, nos hace aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nos lleva a Jesús, porque la misión del Espíritu Santo en San Juan es la santificación, hacernos santos, santos, irreprochables. Esa es la misión, liberarnos del odio, liberarnos del miedo. Por eso Juan Pablo II, todo acudía al Espíritu Santo, todo, cuando se levantaba, cuando se acostaba, siempre. Contaba que él era muy bruto en matemáticas. En eso compartimos con Juan Pablo II su vida, y yo también, bruto en matemáticas. Y que invocando al Espíritu Santo logró pasar las matemáticas. Decía él que era tan bueno para los idiomas, para la filosofía, para la teología, para el teatro, para la poesía, para las humanidades. Pues el Espíritu Santo le ayudaba en lo que él era limitado, porque es que Dios no da todos los talentos. Los talentos no son dones del Espíritu Santo, son dones del Padre Celestial. Están en el ADN
el talento para la música, para cocinar, para hablar, para la medicina, para el derecho, para la ingeniería, son dones del Padre Celestial. Ahora hablaremos de los dones del Espíritu Santo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Y andaban como borrachos cuando recibieron el Espíritu Santo, nos dice aquí, y me decía Martica Guerra, que pertenecía a un movimiento religioso muy lindo, sí, espiritualidad católica, que hay muchas espiritualidades católicas, que el Espíritu Santo tiene un menú largo, ancho y grande de espiritualidades. Eso puede escoger usted entre los focolares, o entre el Opus Dei, o entre los carismáticos, entre los cursillos. Bueno, Marta como que era cursillista y fue a un seminario de vida en el Espíritu, y cuando oraron por ella y le impusieron las manos, dijo que duró 3 días como borracha, pero llena de gozo, de amor, de paz, de alegría. Recibió el don de visión, el don de lenguas, todo eso. Una experiencia de Dios. Por eso a mí me da mucho pesar con la gente que se burla de los católicos o se burla de los carismas, de los dones, porque no lo entiende, porque no ha tenido la experiencia, porque con buenos colombianos o buenos periodistas hablan de lo que no saben. Experiencia de Dios, experiencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo trabaja en tantas áreas, ¿no? Y deja esos dones. Entonces, como vi yo sanar la monjita que me contó que se había sanado, después una señora, oré yo en Arauquita por una maestra hace muchos años, morenita, por cierto, era una persona muy agradable y una mujer bonita, y oramos y tenía 2 hernias de disco, y qué gratitud. No tenía dinero para la salud, no tenía dinero para ir a Arauca a que la viera un ortopedista, y una hernia de disco duele mucho, y se sanó de las 2 hernias de disco. Le decía yo, mire, toque la punta de los pies y verá que está sano. Maravilloso, maravilloso. Cómo Dios actúa de tantas maneras, de millones de maneras en cada persona diferente, en su infinita misericordia. Y sobre todo sobre los que le temen, sobre los que obedecen a Dios. Uno pregunta, ¿y cómo recibir ese don del Espíritu Santo? Jesús dice, Juan 14, si alguno me ama, amar a Jesús. Guardará mi palabra. 2, obedecer a Jesús. O sea, leer el Evangelio y vivirlo. ¿Sí? Y entonces, condición, vendremos mi Padre y yo, o sea, el Espíritu Santo, y haremos morada ahí en él. Y empezará Dios a darle como quiere, a quien quiere y donde quiere. A uno visiones, al otro, como Santa Teresa de Jesús, ciencia infusa. Empieza a saber cosas que nunca sabía, a escribir cosas maravillosas que la vuelven doctora de la iglesia sin haber pasado por la universidad, y se vuelve doctora. Escribe cosas impresionantes sobre las moradas, sobre las formas de oración, sobre la vida. Levitaba, se desmaterializaba, se iba. Dones místicos, dones carismáticos, dones espirituales espectaculares. Mi amigo, que era médico, psicólogo y psiquiatra, después de tener esa experiencia de Dios, no solamente su gran ciencia humana, sus talentos, que son dones del Padre Celestial, se le unieron los carismas, y yo le decía tiro fijo, porque los diagnósticos psiquiátricos eran exactos, en 10 minutos, y las terapias, hasta ese don en un médico. Qué lindo, qué lindo. El Espíritu Santo da dones que completan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los reciben. Los 7 dones del Espíritu Santo que están en Isaías 11 y en Sabiduría. 7 dones del Espíritu Santo. Las virtudes teologales nos ayuda a esforzarnos. La palabra virtud viene de virtus, virtuten, que quiere decir esfuerzo, donde el Espíritu Santo nos ayuda en el esfuerzo que nosotros hacemos para vencer la pereza, la codicia, ese ánimo insaciable, de poder, de dinero, de todo. Vencernos a nosotros mismos, equilibrarnos.
el dominio de nosotros mismos, la virtud de dominarnos. Todas esas virtudes tan maravillosas, el Espíritu Santo nos ayuda en las virtudes teologales y cardinales. Carismas son gracias infusas del Espíritu Santo que directa o indirectamente tienen utilidad eclesial. Los carismas son para provecho de la comunidad. El que ora en lenguas no ora para sí mismo, el que profetiza no profetiza para sí mismo, el que sana no se sana a sí mismo. Si eso fuera poder mental, pues yo estaría feliz, porque entonces el Señor sana a mucha gente, a veces cuando quiere, y no me sana a mí. Yo a veces le peleo, Señor, ¿por qué me sanas los enfermos y a mí no me sanas? Porque la enfermedad, decía San Ignacio de Loyola, no es menos gracia la enfermedad que la curación. No es menos gracia la enfermedad que la curación. Y para que uno no se ensoberbezca por los dones y los carismas, porque hay soberbia espiritual y se pueden ir para el infierno echando demonios, haciendo milagros, sanando enfermos, se pueden condenar. Si no, lean Mateo 7, Señor, profetizamos, Señor, echamos demonios, Señor, sanamos enfermos, no los conozco. Si eso fuera poder mental, pues yo haría, Señor, y me sanaría, y no me sano. Sigo enfermo y más enfermo, ¿no? Cada día estoy más crocante, me suena todo, ¿no? Terrible, ¿sí? Entonces necesito ir donde otro, ser humilde, decirle, por favor, ore por mí, porque el don, el carisma es para provecho de la comunidad. Y hay muchas clases de carismas. Hay carismas de apostolado, de enseñanza, de gobierno, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, episcopos, obispos, presbíteros, diáconos. Hay diaconías diferentes. Hay carismas de conocimiento y palabra de profecía, de sabiduría, de ciencia, revelaciones, penetración de misterios, visiones, discernimiento, xenoglosia, glosolalia, interpretación de lenguas, sueños, locuciones como los del Padre Goy, que la Virgen le ha hablado tanto, visiones intelectuales, como decía Santa Teresa, que es donde menos el demonio nos puede engañar, porque el demonio puede simular muchos carismas, y a uno le llegan aquí cada rato profetas, pseudoprofetas, malos profetas, diciéndole a uno, yo siento en mi corazón, yo he visto que el 80, el 90% mentiras, o engaños, o deseos, o les habla de su propio deseo. La mayoría de las veces hay que discernimiento. Carismas de los sentidos. Yo una vez olí a San Rafael, huele a uno de esos hospitales limpios, con un perfumito muy agradable, y yo sabía que era San Rafael. Cuando de pronto aparece Jesús, empieza un olor a incienso increíble, rico, delicioso. Empieza la Virgen y el olor a rosas, carismas de los sentidos. Hay carismas de servicio, funciones administrativas. El que preside en la comunidad es un carisma, el que lo haga con solicitud, dice San Pablo, y con amor. Carismas asistenciales, qué lindo, mire. Todos estos religiosos, monjas y laicos que tienen ONGs y tienen comunidades, fundaciones para ayudar a los leprosos, a los niños, a los ciegos, a los sordos del África de Liberia, a los no sé qué, miles de organizaciones asistenciales de la Iglesia Católica. Hermoso, que asisten a los demás y les ayudan, y ahí se ganan el cielo porque es el ejercicio de la caridad, en la asistencia a los demás, los de San Vicente de Paúl, los de la Madre Teresa de Calcuta, las monjitas vicentinas. Les mando un abrazo a mis amigas del asilo de San Rafael, cuidando 250 ancianos, 7 monjitas. Exhortación y consuelo, distribución de los propios bienes. A estas monjas de San Agustín que cuidan, 6 monjitas cuidando 500 enfermos de cáncer. ¡Qué maravilla! La caridad, eso es mejor que echar demonios y que hacer milagros. Están haciendo lo que tienen que hacer. El carisma de entrega de la propia vida, la distribución de los propios bienes. ¡Ah, qué hermoso eso! Pero cómo nos cuesta, ¿no? Es el acomodamiento, el apego, la seguridad material, la distribución de los propios bienes, un carisma lindo. Yo tengo 3 amigos, Dios los bendiga, que han ayudado a miles de personas en la iglesia, y a pobres y a todos. Carismas de poder, que eso es lo que le llama la atención a la gente, la fe, que lo necesitamos todos. La fe no solamente es
es una virtud, es un carisma y es un don. Son tres cosas la fe. Carisma de curaciones, de obras de poder, de exorcismos, estado de vida. Carismas de estado de vida, el celibato puede ser un carisma, ¿no? Muchas cosas. Carismas de virginidad y soltería consagrada. Hay carismas ordinarios y hay carismas permanentes, ¿no? Obran por ministerio de la iglesia, son estables. Los sacramentos, carismas ordinarios y permanentes, el pontificado, el bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía, el matrimonio, el orden, la unción de los enfermos, ordinarios y permanentes, los sacramentos, unos carismas muy poderosos. Ese don que tiene el sacerdote de perdonar los pecados, de traer a Jesús sobre una pequeña hostia, qué carisma tan bello. Ese es mucho mejor que el de hacer milagros y resucitar muertos. ¿Por qué? Porque nos dan de comer a Dios, nos comemos a Dios. Y cuando nos comemos a Dios, decía San Irineo de León, comemos fuego, nos comemos el Espíritu Santo también. De almas víctimas, Romanos 12:1, gente que se ofrece como víctima y se une a la pasión de Cristo. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como almas víctimas, hostias, santos. Hay mucha gente que se ofrece como alma víctima, ojalá, ya no. La Virgen dice que tenía 5.000 almas víctimas y que por eso podía equilibrar muchas calamidades del mundo, pero que ya no le quedan sino 2.500, porque nos volvimos tacaños. No queremos unirnos a la pasión de Cristo y sufrir un poquito para salvar a otros, que somos cuerpo de Cristo y podemos empezar a ayudar a salvar a otros. Dice Santa Faustina, la secretaria del Señor, que cuando nos unimos a la pasión de Cristo, nuestra oración se vuelve omnipotente, decía Santa Faustina. Almas víctimas. Carismas de oración, dice Zacarías. Carisma, haris, quiere decir gracia de Dios. Harisma es el resultado de una acción que Dios nos da. Sirven para provecho de la comunidad, para edificar la comunidad. La única excepción es el de las lenguas, que nos dice que se edifica a sí mismo. Pero hoy no puedo explicar eso porque es largo para un seminario. Estoy rastreando a toda velocidad lo de los carismas. Cada uno merecería una buena charla. Frutos. Jesús no nos dijo que nos iban a conocer por los carismas, dijo por sus frutos los conocerán. Lo más importante es dar frutos, no tener carismas. Si Dios le da los carismas, úselos para provecho de la comunidad y úselos con humildad y con amor. Pero lo más importante es producir frutos. Se producen por la acción del Espíritu Santo y su voluntad, su trabajo, lo que usted haga. Si usted no colabora, no produce frutos. Puede orar mucho, pero no produce frutos. Amor, alegría, paz, paciencia, fidelidad, humildad, dominio propio, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, castidad. Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu Santo. Mire, las 7 áreas donde el Espíritu Santo se mueve, apenas hice un rastreo. 7 áreas donde el Espíritu Santo se mueve, que es realmente muy impresionante. Los frutos, por sus frutos los conocerán. Si usted no vive las bienaventuranzas, Mateo 5, si usted no da los frutos de Gálatas 5, 22, puede sanar enfermos, echar demonios, hacer milagros y no va a entrar al cielo, hermano. No, y si entra es con mucho purgatorio, pues si es por la misericordia de Dios que llega y porque tuvo un arrepentimiento. Yo conozco gente con muchos dones y muchas vanidades y muchas bobadas y utilizando los dones para provecho propio y para hacer dinero. ¡Uy, qué miedo! Hay de los que hacen de la religión un negocio. 1 Timoteo 6. ¡Ay, es una maldición! De modo que el Espíritu Santo se maneja en esa área de los frutos, hermanos. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. Yo no vi a la Madre Teresa en vida echando demonios, ni nada.
ni haciendo milagros. El milagro del amor lo hizo. Mantener 4 millones de personas con su fe y su amor y su trabajo. Qué maravilla, en ese carisma asistencial de servir a los demás. La Madre Teresa, los frutos. Las virtudes cardinales son fruto del esfuerzo, ¿no? Templanza, prudencia, justicia, fortaleza. Las virtudes cardinales, otra área que trabaja el Espíritu Santo. Me parece muy hermoso. Lástima no poder hablar de cada una de ellas, ¿no? Es impresionante. Sacramentales. Cuéntenle a los evangélicos que existen los sacramentales. Que sobre los huesos de Eliseo tiraron un cadáver y resucitó. Que los pañuelos de Pablo echaban los demonios. Que tocaron el manto de Jesús y se sanó el borde del manto. La unción de los sacramentales. Las medallitas que usan algunos católicos y muchas cosas. Hay muchos sacramentales importantes. El agua bendita, objetos, huesos, pañuelos, las reliquias. Y los ministerios, que es el ejercicio del carisma. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero invitarlos a los eventos con el discípulo que ha recibido ese carisma de profecía tan lindo y a veces de liberación y de sanación y de sabiduría. Yo lo vi en Belén predicando y yo creí que era un predicador profesional. No, es el don del Espíritu Santo que a los pequeños les da esas cosas. ¿No? Extraordinario. Medellín, junio 24, Bogotá, junio 25, Colegio Agustiniano, Pereira, junio 26. El discípulo, vamos a estar con el discípulo allí. Les recuerdo la importancia vital de orar por la liberación de Venezuela y por la liberación de Colombia. Rece la súplica ardiente, el Santo Rosario que decía Juan Pablo II que era el arma poderosa que teníamos para combatir al demonio y combatir todos los problemas en este tiempo. Ustedes saben cómo esto se ha filtrado en Venezuela y en Colombia de una manera terrible, ¿no? Todos estos ritos y pactos y todas esas consagraciones y magias y misas negras y todo eso que se hace en Colombia y que en Venezuela fue consagrado, y fue consagrado Cuba, y fue consagrado Fidel Castro, que era sacerdote palero, y el Haití y todo eso. Entonces eso se combate porque Dios es mucho más poderoso, Dios es infinito y es santo. Los otros son ángeles caídos que trabajan, son criaturas. Entonces el poder de Dios es muy grande y el que está en mí es más fuerte que el que está afuera, ¿no? Entonces oremos la súplica ardiente de los santos ángeles que les hemos repartido 180,000. Si usted reza eso, verá la oración del milagro, como la llaman, y verán cómo suceden cosas maravillosas. Y la reza junto al rosario y junto al Magnificat. Y como decía este sacerdote venezolano, al final de cada casita del rosario, una Magnificat, capítulo 1 de San Lucas, de la Virgen, por la liberación de Venezuela, y en otro rosario por la liberación de Colombia. Háganlo, por favor, se nos está viniendo el mundo encima, nos pueden suceder cosas muy malas, pero podemos evitarlas, disminuirlas, aminorarlas, amortiguarlas, pero es con la oración suya y mía, todos juntos, delante del Santísimo, vayan a la Eucaristía, ofrézcanla por la liberación de Venezuela, por la liberación de Colombia. Sigamos orando, hagamos una batalla espiritual grande, por favor. Católicos, cristianos, evangélicos, cristianos, hagamos la batalla espiritual con ayuno, con alabanza, con oración, con la forma de oración que usted pueda, que quiere, que acostumbre, pero especialmente el rosario de los católicos, esa Ave María que está completa en el Evangelio de San Lucas. Oren, 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 ayunen
y hagan eso, hagan limosna. Dice que la limosna libra de multitud de pecados, dice la Biblia. Y háganla por la liberación de Venezuela, la liberación de Colombia. Esta semana me sirvió un café, un venezolano, pobrecito, estaba con un puestico. Y yo le di una propinita, la alegría que le dio. Oren por eso. Oren por los que nos hacen daño, por todos los que nos mienten, nos engañan, por todo eso. Ustedes ya lo saben. Oren por todo y oren por todos. Esa liberación de Venezuela y de Colombia es muy importante para que no nos caiga esa roya, eso que el discípulo nos dijo que iban a destruir no sé cuántos países por los divorcios y los abortos y los matrimonios homosexuales. Él habla de la destrucción no sé de cuántos países, que no le toque a Colombia eso. Ya nos merecemos muchas cosas, hemos hecho muchos males, pero oremos, oremos, oremos. Los esperamos en junio 24 en Medellín, en Bogotá en junio 25, en Pereira en junio 26 con el discípulo. Como Dios, el Espíritu Santo, se vale de los pequeños para confundir a los grandes, de los débiles para confundir a los fuertes. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga.